Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arquitectura Construyendo espacios inspirados en la historia, el cual estará transmitiendo del lunes 22 al viernes 26 de agosto en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual reunirá especialistas e investigadores cuyos trabajos abarcan desde el estudio del pasado arquitectónico meridano hasta su interpretación en el marco de la actualidad, compartiendo con el público no solo una visión histórica, sino también actualizada de nuestra ciudad de Mérida. A continuación recibiremos al historiador Sergio Ceballos Castillo, quien es pasante de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido difusor de temas relacionados con historia y cultura y patrimonio los últimos 9 años a través del sitio web Mérida en la Historia. Por este proyecto recibió el Premio Estatal y Municipal de la Juventud, así como el Mérito Universitario. A continuación lo recibiremos con la ponencia Espacios Públicos y Discursos en la Mérida del siglo XXI. Bienvenido. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Ceballos Castillo y me da mucho gusto estar participando en este simposio sobre patrimonio cultural de Mérida. Hoy quiero compartirles esta ponencia en torno a los discursos que se intentaron imponer en la ciudad de Mérida, en las calles de la ciudad de Mérida durante el siglo XIX. Creo que es un tema muy vigente cuestionar el espacio público y a partir de las reflexiones que podamos hacer del pasado, yo creo que también podemos analizar cómo el espacio público intenta ser un centro, un lienzo para imponer ciertos discursos que en una sociedad de mayor participación democrática y de mayor inclusión debería siempre estar dispuesto a el cuestionamiento. Primero que nada, quiero dejar en claro qué son los lugares de memoria, que son estos elementos a través de los cuales se intenta intentar no olvidar algo. Un lugar de memoria es un elemento simbólico, es un elemento que intenta rechazar el olvido a través de la imposición de un nombre, un monumento, una festividad. En este caso vamos a transportarnos a la Mérida del siglo XIX para ver cómo estos elementos intentan luchar contra el olvido que puede generarse y obviamente de acuerdo a narrativas que un grupo generalmente hegemónico intenta imponer respecto a el resto de la población. Primero que nada, pensar que estos nombres hegemónicos luchan también contra lo que puede ser lo popular, lo emanado de un grupo populoso, y pensar que la ciudad de Mérida se sabe que desde la colonia utilizaba estos nombres populares de las esquinas que realmente eran para designar las calles y eventualmente derivaron también en referirse a las esquinas porque eran las esquinas en donde se encontraban los elementos que daban nombre, como puede ser el que queda todavía de pie, que es el elefante, el elemento de una escultura que hacía saber a quien incluso no tenía conocimiento para leer y escribir, que esa era la esquina o calle del elefante. Tenemos memoria de que había la calle del Venadito, la calle del Monifato, que todavía existe. Y respecto a estos nombres populares con los que se va a intentar luchar veremos a continuación. En 1835 el explorador Frederick Waldeck, que las observaciones de los exploradores siempre nos dan esta ventaja de la otredad a través de la cual se mira la cotidianidad de una ciudad. A veces son pocos los locales que intentamos hacer un análisis de lo que vemos cotidianamente y es a veces una versión de alguien externo el que nos puede dar ciertas descripciones o hacernos ver qué tan particular puede ser esto, porque realmente estos nombres sí eran populares, pero también tenían el fin de ubicar, y hay hasta actas de propiedades y de
lineamientos que se refieren a la esquina de la serpiente, la esquina de los peones, etc. Frederick Waldeck hace una descripción bastante ad hoc a lo que pretendo revisar, que es: los habitantes de Mérida no cuentan entre sus compatriotas un solo hombre ilustre cuyo nombre puedan perpetuar para las paredes de su ciudad. Se concibe que esta penuria de grandes hombres los haga muy indiferentes de las denominaciones de sus barrios y sus calles. Esto es, él veía, y siempre se ha visto también como un elemento de esta llamada civilización, un término complejo, el elemento de los nombres y de los personajes que puedan ilustrar las calles de Mérida. Y pues los nombres en las calles tienen el uso práctico de servir para la ordenación, las nomenclaturas, tienen el uso práctico de servir para la ordenación de calles, ubicar y recordar, y también como elemento mediático con la función de símbolos y representaciones para evocar acontecimientos históricos de próceres y héroes patrios y el contexto en el que se les designó. Durante el siglo XVIII hubo un primer intento de una nomenclatura racional de la ciudad de Mérida, esto es, romper un poco con las determinaciones tanto clericales que pueden designar la ciudad de acuerdo a parroquias, la parroquia de Santiago, la parroquia de Santana, y que de alguna forma daban pie a cómo se estaba dibujando el espacio. Y sabemos que en el siglo XVIII hubo un intento por cambiar esta cuestión para llevarla a un plano racional y un plano secular, alejado del elemento religioso. Entonces se designó la ciudad por cuarteles, y de hecho todavía quedan algunas de estas placas que dividían por 10 cuarteles la ciudad en términos, alejándose de los términos eclesiásticos, y que incluso partió esta nueva redimensión del espacio a ubicar paseos fuera del centro de la ciudad, como era la Alameda construida en 1790, y que pretendían romper la centralidad ideológica del clero, menciona Arcel Espadas, y que, ya no es esta denominación de la plaza principal donde se asienta el poder eclesiástico, sino tenemos otros puntos de encuentro. Una vez independizada la península de la antigua metrópoli española, se intentó hacer un proyecto que emanara de los nuevos valores del México independiente, la idea de construir una nueva una identidad nacional que pudiera regir a este conjunto de excolonias que intentaban encontrar elementos que los unificaran. Y obviamente esos elementos siempre parten de acuerdo a la narrativa de la época. Sabemos que en 1834 es alrededor de la época en la que se empieza a designar estas cuestiones de los nombres con personajes de la recién fundada nación. La calle del General del Toro, en memoria del general Francisco Paula de Toro, la calle de Iturbide, nombrada por el primer emperador que tuvo México. Y es una nomenclatura que parte de ideas nacionales y locales, pero no se tiene realmente información respecto a cuáles eran exactamente las denominaciones totales. En 1874, la revista de Mérida hace una retrospectiva de esta desaparecida para entonces nomenclatura, mencionando que hubo una época no muy lejana en la que se les designó con nombres de los principales héroes de la independencia. No pudo generalizarse la nueva denominación y prevaleció la antigua costumbre. Esta antigua costumbre se refiere a los nombres populares. Sin embargo, otros tipos de nombres populares referente a edificios prevaleció también: la calle de la Candelaria por la capilla, la calle de Monjas por el convento, la de Dragones, la de la Cruz de Gálvez, la del colegio. Y esta era la forma en la que un poco surgió de forma popular y de acuerdo a los edificios una nomenclatura. Aunque racionalizar el espacio y poder ubicar tiene muchos beneficios para distintas áreas de la administración pública, no fue un interés primordial de los ayuntamientos de Mérida durante el siglo XIX y las primeras décadas inmediatas a la independencia.
porque las continuas revoluciones intestinas y la guerra de castas, el conflicto federalista con México y Santa Anna, impidió que hubiese un proyecto sólido para cambiar estas nomenclaturas populares. Sin embargo, en 1864, durante la administración del Segundo Imperio, se hace un primer plano topográfico de la ciudad de Mérida, que, bueno, de acuerdo a algunos investigadores, esto responde al progreso y modernidad que pretendía el comisariato para Yucatán. Es en esta época la que se implanta aquella conocida nomenclatura que parte de las calles Central y de Progreso, la calle 60 y 61, la 60 la calle de Progreso, la 61 la calle Central, y a partir de ahí va dando nombres a las demás calles como Primera Norte, Segunda Norte, Tercera Norte, Primera Sur, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta nomenclatura prevaleció durante bastante tiempo del siglo XIX, perdón. Aunque, bueno, sabemos que en 1867 las tropas del general Manuel Cepeda Peraza logran derrotar al imperio en Yucatán. Y bueno, empieza una transformación, en todo el país será una transformación urbana a partir del cumplimiento de las leyes de reforma. Aquí en Mérida no lo vemos tan evidente por la falta, para entonces, 1867, de grandes conjuntos religiosos. En cambio, la Ciudad de México, por ejemplo, sí podemos ver que infinidad de conventos que tienen lugar en el centro de la ciudad fueron modificados para dar pie a calles que más que una cuestión de una necesidad urbana tenían que ver con el rompimiento de los elementos clericales. En la ciudad de Mérida solamente tenemos el caso de la exclaustración del convento de religiosas de monjas, que en 1867 se lleva a cabo, aún con la petición de vecinas de Mérida, entre las que se encontraba encabezando la esposa del general Manuel Cepeda Peraza, piden a Juárez que se exente al convento de las disposiciones de las leyes de reforma para que las monjas que quedaban ahí de la tercera edad pudiesen permanecer en el convento. Sin embargo, esta petición no tiene lugar y se lleva a cabo la exclaustración, y con ello se abre la calle, la continuación de la calle 66 entre 63 y 61. Esta calle no existía, la continuación de la 66, porque estaba atravesado el convento. Sin embargo, se abre el convento, se abre la calle, y esta nueva calle es denominada con el nombre de Juárez, evidentemente por, bueno, el fervor que había en ese momento por la apertura, por el hito de haber derrotado al imperio extranjero. Desde 1867 hasta 1877, que es un poco la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de México, hay una serie de continuas revoluciones intestinas en Yucatán que impiden también la solidez de un proyecto nacionalista y de otros muchos proyectos en otras muchas áreas, como puede ser, la hacienda pública, la derrota pretendida por el gobierno de los mayas sublevados en el oriente del estado. Y bueno, es la llegada de Porfirio Díaz a la primera magistratura del país la que logra conciliar intereses en torno a su figura para poder avanzar en la búsqueda de cimentar efectivamente las instituciones republicanas. En este lapso de llegada de Porfirio Díaz al país, a la primera magistratura, que una serie de gobernadores interinos empiezan a ser partícipes de algunas fiestas de la naciente república. Se empiezan a celebrar, se celebra el cumpleaños de Porfirio Díaz, se celebra la puesta en marcha el triunfo de Porfirio Díaz en el 2 de abril, y se llevan a cabo esta serie de fiestas con elementos nacionalistas,
Y entre ellas hay en 1877 el deseo de cambiarle el nombre primero a la calle 59 del centro de la ciudad, el Paseo de la 59, también conocida anteriormente como calle Camino de Santiago, calle Real de Santiago, a la designación de Porfirio Díaz, evidentemente en un halago al presidente. Sin embargo, a pesar de que había otras propuestas también como ponerle un monumento, etcétera, nada más se llevó a cabo el cambio de nombre de calle Camino Real de Santiago, porque entonces no era la 59 como hoy la conocemos, a calle Porfirio Díaz. Bueno, sin embargo, en las fiestas del 5 de febrero de 1877 se lleva a cabo una nueva nomenclatura de la ciudad que pretendía eso, arrancar los nombres populares que eran relacionados con elementos mayas, con elementos de la calle, con elementos populares, para imponer una nueva visión hegemónica de acuerdo a la narrativa que en aquel entonces el gobierno, que unificaba bastantes criterios respecto a una élite bastante dispersa por diversos objetivos en común, que es el conflicto de la guerra de castas. Todos, independientemente de la postura conservadora, liberal, pro-imperial, pro-república, barbachanista, mendista, centralista, federalista, todos estaban de acuerdo en que era un lastre para la península que el conflicto de la guerra de castas no se hubiese terminado. En 1877 ya habían pasado bastante tiempo desde el arranque de este conflicto armado, iniciado en 1847, y ya había suficiente memoria, ya se estaban generando memorias respecto a estos sucesos bélicos. Obviamente esta visión es hegemónica y del lado del bando de los blancos, que se asumían como defensores de la civilización que estaba luchando contra la barbarie de los mayas sublevados del oriente. Esta era la forma en la que ellos escribían su narrativa en aquel momento. Obviamente la ciudad de Mérida, sitio capital del estado, era el sitio idóneo para establecer ciertos memoriales en torno a estos héroes, que fueron diversos intentos de memoriales. En 1877 se logra, 5 de mayo, se impone a las calles de Mérida una nueva nomenclatura que parte de estas memorias generadas en la guerra de castas, designando las calles con el nombre de héroes en su narrativa de la guerra de castas. La prensa de aquella época apunta lo siguiente respecto a esta nomenclatura. En este acto se inaugurará la importante mejora de dar nombres a las calles de la ciudad, dándose preferencia a los héroes de la guerra contra los indios sublevados, conforme se ha servido acordar el honorable ayuntamiento por iniciativa del gobernador. El gobernador de entonces era Agustín del Río, enviado por Porfirio Díaz para pacificar la situación tras la toma del bando tuxtepecano de la ciudad de Mérida, inaugurándose también la numeración de las casas y colocando la colocación de la lápida de dicho parque, el Parque Central, que se bautizó entonces como Parque Hidalgo, en memoria en ese momento del cura Miguel Hidalgo, y que también hay la versión popular de que era denominado ya Hidalgos en un nombre o en situación de ser lugar para los ejercicios de los curas, de los mayas que participaban del lado de los blancos durante este conflicto bélico, y que se les asignó el nombre y la denominación con ciertos beneficios en la teoría de hidalgos. Realmente no hay una definición clara de cuáles eran las perspectivas que se planeaba para qué tenía que cumplir el personaje para que se le diera una calle. Sin embargo, hay algunos elementos que nos hacen caer en cuenta de qué era lo que necesitaba cumplir. Tenemos a Manuel Cepeda Peraza, que había sido el que había derrotado al imperio,
a Miguel Barbachano, José Dolores Cetina, José Dolores Pasos, José Eulogio Rosado, Tomás Peniche Gutiérrez, Sebastián Molas, Agustín de León, Lázaro Rusi Ruz. Estos personajes habían sido decretados beneméritos del Estado en 1869 y fueron entregados una calle con su honor. Y una característica que tenían que cumplir para ser parte de de esta nomenclatura era haber muerto para el año de 1877. Tenemos también a Justo Cero Reilly, que aunque no participó de forma, en el campo de batalla, sí fue ideólogo de la narrativa que hacía ver la lucha de los blancos contra los mayas como un elemento de, como el bando de los héroes, ¿no? El Parque de Santa Lucía se denominó como La Unión en memoria de el pacto federal que había ya aceptado Yucatán con el resto del país. Se nombró a Sebastián López de Yergo, que había sido realista, que había combatido incluso contra Morelos en Cuautla y que también había sido partícipe de la guerra de castas en sus primeros años. Irónicamente, Sebastián López de Yergo luchó contra Cepeda Peraza y Sebastián Molas, que nos da pie y nos da un poco de cuenta de cómo estos personajes que fueron designados para estas calles también tenían un montón de conflictos entre ellos. Sin embargo, lo que se buscaba era crear una memoria única de un grupo de blancos luchando efectivamente contra la barbarie. Hay dos denominaciones en esta nomenclatura a personajes mayas. Uno es la calle de Chi, que hace referencia a Juan Chi, cacique de la villa de Jeselchacán en 1848, quien formó una guerrilla en apoyo a los blancos, por cuyo comportamiento el gobierno se ha servido conferir el honorífico título de hidalgo. También hubo la calle de los hidalgos, que también es una referencia clara a estos personajes mayas que colaboraron con el bando del gobierno. La calle de los hidalgos era la 65 hacia el oriente. El único personaje que continuaba vivo para el momento de la designación era Porfirio Díaz. Evidentemente, como ya les comenté, esto es un alarde de encomio al presidente. También está Feliciano Padilla, que había colaborado con el imperio y que había muerto, de hecho, durante la lucha contra el imperio, y que a pesar de esto había también colaborado con la guerra de castas, y por eso se le da una calle, a pesar de que la narrativa republicana es el enemigo de la lucha. También está el Cabo Piña, que es un caso curioso, es el callejón que conocemos, Callejón del Congreso o Callejón del Palacio de la Música actualmente, que es un espacio en el cual se designa Cabo Piña así, sin un apellido, sin sus dos apellidos y sin su nombre de pila. Y este personaje había colaborado en 1865 durante el sitio de Tijosuco y había sido, dicen los historiadores decimonónicos, el punto de comunicación entre los sitiados en Tijosuco y las fuerzas que estaban intentando romper el sitio, y que a través de estas comunicaciones permitieron darle esperanza y también víveres a los sitiados en Tijosuco, que las crónicas narran que se tuvieron que comer hasta los perros que había en Tijosuco porque estaban en estado de sitio y no tenían alimentos. Y que gracias al intrépido Cabo Piña se logró en parte romper el sitio, y que esta denominación, sin más que su rango y su apellido, me hace pensar que es también una clase de homenaje a todos los combatientes de grados bajos que no tenían una representación más que a través de este personaje que de alguna forma unifica a todos. También está la calle hay otro callejón a Fernández Montilla, que también es otro personaje que colaboró durante el imperio. El punto es que eran diversos personajes que habían tenido a lo largo de la historia de Yucatán hasta ese momento diferentes posiciones y posiciones encontradas. Sin embargo, era un elemento
que se buscaba unificar a través de una sola memoria como una lucha contra la barbarie. Y porque es curioso lo simbólico que llega a ser estas denominaciones y lo poco práctico en la vida real, porque aunque estos personajes estaban siendo pues glorificados con estos nombres, en la práctica muchos de los deudos de estos personajes seguían pidiendo al gobierno se les otorgase pensión por los servicios que habían brindado sus parientes viudos, padres, hermanos durante la guerra. La misma esposa del general Cepeda Peraza seguía pidiendo hasta 1898 que se le asignase una pensión por la pobreza, y es hasta, inclusive en 1908 todavía está solicitando una pensión. Los deudos de José Dolores Cetina, los deudos de Sebastián Molas, seguían buscando una pensión, que bueno, esto nos da cuenta de cuán simbólico es en la teoría y no se lleva a la práctica, porque no es la búsqueda de beneficiar a quienes en vida tenían una relación con ellos. Y bueno, inclusive hay el caso de los generales de división que mandaba Sebastián López de Yergo como jefe de esta cruzada contra los mayas en 1847. Solamente quedaba uno vivo para 1877, al cual no se le dio ninguna calle en su honor. Este es el coronel Pablo Antonio González, que a falta de esta nomenclatura y esta denominación para sí, él eligió colocar en las puertas de su casa, en la calle 63 entre 62 y 64, actualmente un estacionamiento, se decidió a colocar en la fachada de su casa todo el parte de guerra en el cual había participado durante la guerra de castas. Esto pues en esta época donde todo se tiene que hacer notar, porque los conceptos abstractos no están como que del todo claro para la mayoría de la población, pues él hizo colocar en lápidas toda la denominación, todas las partes en las que tuvo participación durante la guerra de castas, porque no se le designó una calle con su nombre. Inclusive esas placas hoy en día se conservan en el Parque del Centenario, están colocadas alrededor de una fuente, y que pues nos habla también de estos elementos simbólicos, de cómo en aquella época tenían una importancia bastante general, y era la búsqueda de estos valores, de este hacer saber que habías participado en esta guerra. Como sabemos, en 1901 la guerra fue concluida contra los mayas por iniciativa realmente del gobierno federal, que se decidió a mandar fuerzas para terminarlas. Y que bueno, a pesar de esto, de este primer intento de poner estos nombres a las calles, no realmente permearon en el gusto popular de la denominación por las complicaciones que puede traer. Es curioso que haya otras ciudades del país que sí hayan podido mantener estas denominaciones simbólicas con nombres, y que Mérida no fue así. Mérida nunca se logró terminar de posicionar, inclusive los nombres populares de las calles que hasta hoy, hasta fechas recientes servían de referencia, se mantuvieron. Y en 1896 el gobierno de Carlos Peón hace trazar una nueva nomenclatura, que es la que hasta hoy rige el centro de la ciudad, que es la que parte de la ciudad con la 60 y la 61 desde la plaza principal, y de ahí se van aumentando y disminuyendo, que para 1896 abarcaba todo el espectro de lo que era la ciudad, y que pues ya no es esta búsqueda de lo simbólico, sino de lo racional, porque pues resulta obviamente muchísimo más efectivo ubicarse de esta forma que con los nombres que nunca llegó a perpetuarse, ni siquiera en la memoria, porque no hay ni siquiera en la prensa hay claramente como que ubicaciones que se refieran a estos, hay muy pequeñas
anotaciones de que la calle de Mola 5, o sea, pero son muy vagas, no era como que la regla general. Y pues bueno, este fue el intento de establecer en la ciudad de Mérida este discurso de supremacía de este lado, de este bando de una guerra, que intentó eliminar todas las diferencias que hubiesen tenido en vida estos personajes a una sola idea y a un solo discurso de una guerra que en aquel entonces, 1877, no se había terminado y que sin embargo, bueno, no pudo ser derrotada. En 1896, de hecho, recientemente encontré en la prensa de aquella época una nota que se hablaba de que era un agravio contra los héroes de la guerra de castas estar borrando sus nombres para dar pie a números, porque, bueno, en aquella época todavía había quien estaba relacionado con esos elementos simbólicos. Hubo varios intentos de llevar al espacio público la memoria de la guerra de castas. Inclusive en 1864 se le pidió a la emperatriz Carlota que apoyase una columna que tendría los nombres de los héroes de la guerra de castas y que, bueno, no se llevó a cabo. Esta columna tendría que haber estado en el Parque Central o Hidalgo. También hubo varios intentos de monumentos. El único que se llevó a la práctica fue el monumento a los héroes de la guerra de castas que está en el Parque Eulogio Rosado, que sin embargo no es tal cual un monumento que esté relacionado directamente con todo el simbolismo que se le quiso aplicar en otros momentos a la guerra de castas. ¿Por qué? Porque más bien la designación de Parque José Eulogio Rosado es a un encomio, una forma de agradar al entonces gobernador en 1883, año en el que se inaugura el parque, al gobernador Octavio Rosado, que era hijo de Eulogio Rosado y que había estado fuera de la península durante los últimos 30 años. Había sido designado por Porfirio Díaz para ocupar la gobernatura de Yucatán y que, bueno, una forma de agradar de parte del entonces ayuntamiento a este nuevo gobernante fue la designación del parque en su memoria, porque aunque sí tuvo una participación notable, Eulogio Rosado no fue ni de cerca el más de los más consagrados personajes en este conflicto. De hecho, si alguno se pudiese ser, al menos en la teoría y de los memoriales y de lo que se escribió, es quizás Sebastián López de Yergo, que tenía incluso esta carga de haber sido parte del ejército realista y de haber combatido contra la independencia y después a favor de la independencia. Pero sin embargo no se llevó a cabo nunca un monumento. También está el caso de Cepeda Peraza, que sin embargo Cepeda Peraza está más ligado con la cuestión del liberalismo que con la guerra de castas, porque cuando él murió, 1869, todavía seguía en conflicto el gobierno contra los mayas. Y bueno, como conclusión, la nomenclatura impuesta en Mérida en 1877 fue utilizada oficialmente por menos de 20 años, aunque la memorografía consta que se siguieron utilizando los nombres populares para dar orientación. En 1895 se estableció la denominación que hasta hoy se mantiene en la ciudad, regida por la numeración. La practicidad y funcionalidad le garantizó la trascendencia que hasta hoy tiene. Los personajes que conformaban el heterogéneo panteón de la guerra de castas que se intentó imponer en las calles estaban enemistados entre sí y no tuvieron la trascendencia más allá de aquel momento en el que se les convocó como elemento unificador del discurso de las camarillas. Los lugares de memoria, estos que intentan luchar contra el olvido, nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque estas operaciones no se dan de forma natural. Son bastiones sobre los cuales afianzarse para resguardar una interpretación de los sucesos. Pero si lo que defienden no estuviera amenazado, ya no habría necesidad de construirlos. El caso de los héroes de la guerra de castas, imposible fue mantener las referencias externas intangibles de la cuestión a través de en un ambiente político y militar tenso y de intereses fragmentados. Espero que estas reflexiones en torno a esta nomenclatura y el discurso unificador de la guerra de castas haya podido aportar algo a su visión sobre los espacios públicos y el tema del patrimonio de la ciudad. Mi nombre es Sergio Ceballos y agradezco su atención y la invitación
para participar en este evento.